evaluado la parte de cómo, de qué tanto estos entornos influenciaban, eh, cómo eran los entornos controlados, cómo eran los entornos reales y cómo justamente podemos evaluar estos entornos reales en, en aplicar las intervenciones a nuestros pacientes. Lo que vamos a hacer ahora más que todo es ir a la parte de el valor P. Tengo el famosísimo valor P. Entonces, ¿cuál es la definición netamente del valor P? Y eso sería más que todo como que el valor de la probabilidad de que el efecto observado en el estudio se hubiera producido por casualidad, si en realidad no hubiera existido un efecto real. O sea, esta es una frase un poco difícil de entender, pero lo entiendes con esto. Es un número que nos dice qué tan probable es que el resultado de este estudio se deba al azar, ¿ya? O sea, qué tan probable es que lo que tú estés haciendo o que el patrón que estás viendo sea al azar en lugar de verse debido o en lugar de que sea causado por una intervención específica. Ya, este valor P va de 0 a 1 y mientras más pequeño sea, significa que es menos probable que el hallazgo sea por el azar y que más sea causado por una intervención. Entonces, míralo como un juego de monedas, ¿no? Entonces, la probabilidad, por ejemplo, de que tú sepas de que la moneda, en un juego de monedas hay varias cosas. Tú lanzas la moneda y la moneda te puede salir sello o cara, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que esta moneda salga cara, por ejemplo, es de 50%, ¿verdad? En cada intento, o sea, sería la mitad o un medio en cada intento. Entonces, en un juego de 10 tiros, ¿qué esperarías? O sea, en un juego en el cual estás moviendo la moneda en 10 oportunidades, esperarías que hubiera 5 monedas que hayan llegado en cara y 5 monedas que hayan salido en sello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en teoría la probabilidad es de 50-50, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si es que en 10 monedas salen 10 caras seguidas? Ahí es donde te preguntas, ¿fue por el azar? O sea, ¿hay algún tipo de... ¿Fue netamente por la aleatoriedad? ¿Fue por pura casualidad en, que estas monedas hayan salido 10 caras seguidas? ¿O quizás está pasando, la moneda está trucada? Quizás, por ejemplo, hay un efecto real, o sea, hay una intervención que está ocurriendo hacia la moneda, o sea, la moneda está trucada y está teniendo una intervención de tal forma que solamente me está saliendo puras caras. O si, por ejemplo, si es que ves que este valor es muy pequeño y dices que es, por ejemplo, menor de 0,05, te dice, ¿no? Que la probabilidad de que fuera al azar es bajísima, sino que netamente hay una intervención o hay algo detrás para el desarrollo de ese evento, de tal forma que el desarrollo del evento, o sea, el desarrollo de que todas las monedas estén saliendo en cara, no sea por el azar, sino que es por una intervención, ¿ya? Entonces, eso resume el valor P. Entonces, en otras palabras sería, ¿qué tanto es probable de que yo tenga un resultado no por el azar? O sea, ¿qué tan probable es que yo tenga un resultado debido al azar? ¿Ya? Pi, pi, pi. Ya, entonces, luego, lo que vamos a ver con eso es más que todo las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis lo que vas a llegar a ver es que es esta pregunta, ¿no? ¿Lo que observamos en un estudio se debe al azar o refleja un efecto real? Entonces, es ahí donde se va a llegar a evaluar varias cuestiones y esas cuestiones es la definición de la hipótesis nula versus la hipótesis alternativa. La hipótesis nula te dice, ¿sabes qué? Acá no hay ninguna diferencia, no hay ningún efecto. Y por ejemplo, en el estudio que habíamos visto de la pronación versus la supinación, te diría, ¿sabes qué? Doctora, la pronación no cambia la mortalidad en un síndrome de estrés respiratorio severo. O sea, esa es tu hipótesis nula, que tu intervención no causa ningún efecto. Y la hipótesis alternativa te dice, oye, ¿sabes qué? Si hay un efecto. Y tu hipótesis alternativa, en este caso de la pronación, sería, pues, ¿sabes qué? La pronación sí reduce la mortalidad en esa enfermedad.
Entonces, en esta pregunta de investigación, ¿no? que tú tienes, en pacientes con síndrome de distrés respiratorio severo, la pronación cambia el desenlace de la mortalidad. Entonces, la nula es la que dice, no, no hay nada, no hay ninguna diferencia, es el status quo, ¿ya? Y la hipótesis alternativa es lo que tú en teoría quieres descubrir, que si es que la pronación reduce o no la mortalidad. Entonces, ahí es donde que te basas en un valor P y te dice, sabes que este valor es muy pequeño y es probable que no se deba al azar el resultado que tú estés encontrando y que más que todo nos está mencionando que que más que todo los resultados que tú encuentres se deban a la intervención. Y ahí te dicen, ¿no? Tú tienes un punto de corte en el cual tu p-valor es menor de 0,05. Entonces, con un p de 0,01, tú rechazas la hipótesis nula y aceptas la hipótesis alterna. Y te dice, sí, la pronación sí reduce la mortalidad en un síndrome de distrés severo, ¿verdad? En donde rechazas la hipótesis nula y aceptas la hipótesis alterna. Entonces, a esto, ¿sabes que el punto de corte nosotros siempre lo determinamos bajo el nivel de significancia, ¿verdad? Entonces, nuestro punto de corte es el umbral en donde nosotros decidimos si es que rechazamos o no la hipótesis nula, ¿verdad? ¿Te acuerdas de, perdón, hijitos, ¿te acuerdas de esto? De si es que rechazo de este punto de corte, que bajo este punto de corte yo decido si es que rechazo o acepto la hipótesis nula. Entonces, este punto de corte es el nivel de significancia, en el cual estos niveles de significancia pueden variar. Pueden variar de 0,05 a 0,01 o 0,010. 0,010 es que, por ejemplo, es un estudio exploratorio y nada se ha, y no se sabe mucho acerca de ese tema de investigación, en el cual, por ejemplo, quieres más que todo encontrar qué, qué asociaciones puede haber en ese tema, pero no quieres ser tan estricto en estudios exploratorios. 0,01 es lo que lo que puedes, perdón, en 0,05 es lo que usualmente nosotros trabajamos, ¿no? Ese es nuestro punto de corte. Y 0,01 eso sería, por ejemplo, si estás trabajando con ensayos clínicos en el cual tú necesites sí o sí saber si es que ese resultado tiene una eficacia, si es que esa intervención, perdón, tiene realmente un efecto sobre sobre tu pregunta de investigación, ¿ya? Entonces, va a haber esos cambios. Esos valores de significancia pueden variar de 0,01 a 0,10, ¿ya? Pero nosotros usualmente trabajamos con el 0,05. Entonces, ¿qué significa este valor alfa o este nivel de significancia? Esto nos dice que aceptamos un 5% de probabilidad de cometer error tipo 1, que es cuando rechazamos la hipótesis alterna cuando en realidad es cierta. Es decir, cuando decimos, por ejemplo, que a un señor que está gestando, cuando en realidad es un señor, no es imposible que esté gestando, o sea, una persona masculina. Y en el caso, por ejemplo, de acá, de la parte de la pronación, es que cuando diríamos que la pronación salva vidas, por ejemplo, cuando en realidad no, si es que pasara en ese caso, ¿no? Entonces, esta con esto, componiendo este nivel de significancia, tú tienes o sabes que tienes un 5% de probabilidad de cometer un error tipo 1, ¿ya? O sea, de todas formas, hay un área en el cual tú estás diciendo de que esto no necesariamente, de que tu intervención, de que los resultados que tú estás encontrando no necesariamente se deben a tu intervención, sino se deben al azar, por así decirlo, ¿ya? Entonces, este nivel de significancia no te está diciendo, ¿sabes qué? Sí, a ciencia cierta, al 100%, el hecho de que tú tengas esta intervención me está diciendo de que al 100% hay una asociación entre el uso de la teplase y la disminución de discapacidad. No te está diciendo al 100%, sino te está diciendo, mira, al 95% de significancia, estamos diciendo de que hay una probabilidad muy elevada, del 95%, de que este resultado sea debido a tu intervención. Sin embargo, de ese 95% hay un 5% de probabilidad de cometer un error tipo 1. Entonces, nosotros recuerda que en investigación trabajamos con probabilidades, ¿ya?
Entonces, cuando se trabaja con probabilidades, estamos diciendo de que hay mayor probabilidad, menor probabilidad, pero no estamos hablando de de significados netamente verdaderos o significados netamente falsos. Estamos hablando de probabilidades. O sea, estamos hablando de que, de riesgos, mayor riesgo, menor riesgo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, si es que nosotros tenemos un P menor de este valor alfa, pues rechazamos la hipótesis nula y consideramos el resultado estadísticamente significativo. Y si es que nosotros tenemos un P valor mayor de este valor alfa, pues no rechazamos la hipótesis nula y ahí decimos que el resultado no es estadísticamente significativo. Y un resultado es estadísticamente significativo si el P valor es menor que alfa. O sea, si es que este P valor es menor que 0.05. Entonces, como te mencionaba, ¿no? Este resultado estadísticamente significativo puede variar de acuerdo al nivel de significancia. Si es que yo tengo un nivel de significancia de 0.01, mi resultado va a ser estadísticamente significativo si es que tengo un p-valor menor de 0.01. Y eso justamente se hace para aumentar el rigor de la prueba ya de significancia. Pero también puedo disminuir el rigor de la prueba de significancia si mi nivel de significancia o el valor alfa es de 0.10 y mi p-valor es menor de 0.10, en el cual yo tomo como punto de corte el 0.10 y con un p-valor de 0 menor de 0.10 estoy teniendo un resultado estadísticamente significativo. ¿Ya? Entonces, doctora, no entendí nada. Entonces, mira. Este es alfa, ¿verdad? Alfa es tu valor de significancia, que tú lo puedes cambiar de acuerdo a rigor de tu prueba. Si es que quieres estudios exploratorios, puedes disminuir el rigor de la prueba haciendo tu nivel de significancia 0.10. Si quieres pruebas más rigurosas, como ensayos clínicos muy, 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 muy específicos, puedes tomarlo como 0.1. Y el normal que nosotros tomamos es 0.05. Entonces, este es tu nivel de significancia. En otras palabras, sería, este es tu punto de corte, ¿ya? Y tu p-valor, o sea, el valor que tú saques en tu estudio, va a determinar si es que este resultado es estadísticamente significativo o no estadísticamente significativo. Entonces, cuando yo digo que mi p-valor es de 0.000000001, este p-valor es menor que 0.001, ¿ya? Entonces, con esto yo estoy entendiendo de que mi resultado es estadísticamente significativo. Pero si mi p-valor es de 1 y mi nivel de significancia es, en el cual yo tengo mi punto de corte, es de 0.05, ¿ya? Y yo digo que mi p-valor es mayor de 0.8, en este caso acá debería ser 0.05, ¿ya? Esto estoy diciendo que este resultado no es estadísticamente significativo, ¿ya? Entonces, para que no te confundas, solamente recuerda esto. Los puntos de corte pueden cambiar de 0.05, perdón, de 0.01 a 0.10. Y que si es que yo defino justamente la significancia estadística de acuerdo a estos puntos de corte. Si mi p-valor es menor a estos puntos de corte, yo digo si es que hay significancia o no hay significancia estadística, ¿ok? Entonces, pasamos al siguiente. Este p-valor nos va a ayudar justamente a lo que habíamos visto acá, ¿no? A saber si es que la hipótesis, si es que rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Si es que en todo caso nuestro p-valor, como trabajamos usualmente en investigación, es menor de 0.05, nosotros rechazamos la hipótesis nula, rechazamos el status quo y lo que hacemos es aceptar la hipótesis alterna, o sea, lo que nosotros queríamos corroborar. Entonces, este p-valor puede ser afectado por varias razones. Tú me dices, doctora, el p-valor es sí o sí, es un valor que no, que es netamente importante y que debido a ese p-valor yo voy a saber si es que realmente ese resultado va a ser importante, va a ser netamente significativo o no. Y yo me guío netamente por el p-valor. Y acá es donde comenzamos a hablar de esto. No, no puedes guiarte netamente del p-valor. ¿Por qué? Porque los valores p pueden ser afectados por los errores sistemáticos. ¿Te acuerdas que habíamos conversado acerca de los errores sistemáticos en la validez interna? Y los errores sistemáticos justamente eran los sesgos, o sea, puede haber sesgo de selección, sesgo de información, confusión, etcétera. Y también por la parte de los errores aleatorios. Y esos errores aleatorios, ¿te acuerdas que habíamos estado conversando que iban a estar afectados por el tamaño de la muestra? Entonces,
el tamaño de la muestra va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque incluso cuando tú tienes una muestra muy, muy grande, tu p-valor puede salir, o sea, tu p-valor puede salir significativo. Y ese valor significativo, tú estarías pensando de que sí, ¿no? De que, por ejemplo, en el caso de pronación, que tus pacientes disminuyen la mortalidad debido a tu intervención, o sea, a la pronación. Pero si es que tu valor, tu tamaño de la muestra es muy grande, a mayor tamaño de muestra, mayor probabilidad de que tu valor P sea mucho más pequeño. Entonces, el tamaño de muestra va a afectar. De la misma forma, si es que tú tienes un tamaño de muestra muy pequeño, ¿ya? Tu valor P va a salir, tiene mayor tendencia a salir no significativo. Entonces, imagínate que en el estudio de pronación se hubiera evaluado a 10 personas. En ese estudio, probablemente el valor P haya salido, tendría mayor probabilidad de salir no significativo. Entonces, con eso tú estarías diciendo, oye, ¿sabes qué, doctora? Ese estudio ha encontrado que la pronación en pacientes con SDRA severo no funciona. Sin embargo, tú has evaluado eso netamente en 10 pacientes. Entonces, con eso, tú estás diciendo que netamente ese estudio que la pronación no sirve para mejorar la mortalidad en pacientes con SDRA, pero tu tamaño de muestra es muy pequeño. Al mismo tiempo funciona al revés, ¿ya? Si es que tú aumentas el tamaño de la muestra y dices, doctor, he evaluado que la pronación en 1 millón de pacientes o en 100.000 pacientes, pues tiene una reducción. En 100.000 pacientes he visto que la pronación causa una disminución brutal de la mortalidad en pacientes con SDRA severo. Entonces, ahí es donde que tú tendrías que ver, ¿no? ¿Realmente ese p-valor es netamente significativo o es que ese p-valor está más que todo afectado por el tamaño de la muestra? Entonces, mira y fíjate que ese p-valor puede ser afectado por varias razones. Entonces siempre tienes que tomar en cuenta. Por eso nosotros hacemos un estimado del tamaño de la muestra, ¿verdad? En donde tú dices cuánto va a ser tu potencia y te da un número adecuado para que tu p-valor no esté afectado tanto por el tamaño de la muestra. No sea ni mucho ni tampoco sea poco, ¿ya? Y también por ejemplo, el efecto de la magnitud en estos casos va a llegar a afectar, em, va a llegar a afectar el valor P. O sea, el efecto de la magnitud de la relación entre grupos va a afectar a la parte del valor P. ¿Y qué significa eso? Todavía no entiendo. Entonces, por ejemplo, si es que tú ves que hay una diferencia muy grande entre la mortalidad, por ejemplo, en este caso, ¿no? Del paciente con, con supinación y todo, o pronación. Si es, por ejemplo, que en los pacientes que estuvieron en prono, ¿ya? Los pacientes que estuvieron en prono tuvieron una disminución de la mortalidad de aproximadamente 16%, ¿ya? Y los pacientes que estuvieron en supinación tuvieron una mortalidad de 32%. Entonces vas a ver que la magnitud, o sea, la diferencia entre los que en la mortalidad de los que estuvieron en pronación versus la diferencia de los que estuvieron en supinación es muy grande, es prácticamente 16%. Entonces, esta es una magnitud de efecto fuerte, ¿ya? Con lo cual, esta magnitud, o sea, esta diferencia tan grande de mortalidad va a afectar también el valor P. Es por ello que en el estudio que nosotros hemos visto, el P-valor es menor de 0.001. O sea, tienes un valor más pequeñito porque justamente la diferencia de la magnitud de la mortalidad en estos pacientes en pronación versus supinación es muy grande. ¿Ya? Luego. Vamos a también hablar acerca de los errores tipo 1 y los errores tipo 2. Estábamos hablando de los errores tipo 1 cuando rechazamos la hipótesis nula siendo la realidad verdadera. Esto sería como, por ejemplo, un falso positivo. Y en el caso de este señor, no dice, señor, su resultado es positivo, su beta HCG, usted está embarazado, señor. Dice, ¿qué? Y el señor dice, ¿cómo que embarazado? ¿Cómo puede estar embarazado? Porque es imposible, ¿no? Entonces ese sería un falso positivo, ¿ya? Entonces, un ejemplo clínico podríamos decir, ¿no? Que la pronación salva vidas cuando analizar no hace ninguna diferencia, ¿no? Y recuerda que nosotros siempre vamos a tener
un error tipo uno. Y es ahí justamente donde queremos definir, ¿no? ¿Qué tanto vamos a tener un error tipo uno o un error tipo uno? O sea, ¿qué tanto cuando hacemos el estimado de la muestra, ahí nosotros definimos, ¿no? ¿Qué tanto vamos a tener un error tipo uno? Y eso lo vas a ayudar también a disminuir con, con, por ejemplo, usando un nivel de significancia más estricto. Eso lo puedes hacer con un valor P menor a 0,01 en vez de 0,5. Eso lo puedes ayudar con ello. También, por ejemplo, puedes diseñar bien el estudio, por ejemplo, para que evite sesgos. Puedes hacer una aleatorización, cegamiento, protocolos estandarizados. Y también puedes, por ejemplo, evitar múltiples comparaciones sin corrección estadística. O sea, hacer una evaluación metodológica muy correcta de ello. Ese es el error tipo uno. Ahora luego vamos al error tipo 2. El error tipo 2 es donde, por ejemplo, vemos falsos negativos. Está acá una señora muy embarazada y tú le dices, señora, no, su resultado es negativo, usted no está embarazada. Pero acá la señora está con 8 meses, entonces es el falso negativo. Es cuando, por ejemplo, aceptamos la hipótesis nula siendo la realidad falsa. O sea, aceptamos que que su resultado es negativo, por ejemplo, siendo la realidad falsa. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la pronunciación. ¿No? Señora, la pronunciación no sirve, cuando en realidad sí sirve bien. Ese sería un error tipo 2. Y está relacionado más que todo a la potencia del estudio. ¿Ya? Entonces, como está relacionado a la potencia del estudio, disminuimos el error tipo 2 cuando aumentamos el tamaño de la muestra. Por ejemplo, si es que tenemos más pacientes, vamos a tener mejor potencia estadística. Cuando, por ejemplo, mejoramos la calidad de la medición, de nuestras variables, si es que usamos instrumentos precisos, escalas validadas, de esa forma reducimos la variabilidad, ¿ya? Y también, por ejemplo, si hacemos un correcto tamaño muestral y sí, un correcto tamaño muestral en el cual nosotros lleguemos a tener, por ejemplo, una potencia de 80%, no 80 o no 85%, lo cual es una potencia adecuada para nuestro estudio. Entonces, con ello, vamos a ver que, por ejemplo, te comento, ¿no? Rapidito que en el ensayo clínico, lo que vieron que para reducir el error tipo uno, ¿ya? Ellos dijeron lo siguiente, ¿no? ¿Sabes qué, doctora? En el ensayo clínico queremos reducir el error tipo uno y vamos a definir el punto de corte del alfa o el nivel de significancia como 0,05. Y también se hizo un análisis interino, ¿ya? Donde se determinó cuánto porcentaje de error tipo uno iba a tener. Y para el error tipo 2 se dieron cuenta de que calcularon el tamaño de la muestra y dijeron, mira, nosotros necesitamos 456 pacientes para detectar una reducción del 15% de la mortalidad, y ellos tomaron un 90% de potencia para su estudio, ¿ok? Entonces, el error tipo uno lo vas a controlar con un buen diseño y con una metodología estadística clara, ¿ya? Y el error tipo 2 lo vas a controlar con un tamaño de muestra suficiente y también una buena calidad de datos. Y luego viene esta parte, ¿no? Entonces, me dicen, no, doctora, ya, pero yo a esto, ¿sabes por qué traemos esta clase? Es más que todo para que tú sepas qué tan importante es no confiar siempre en el valor P. ¿Por qué? Porque tú me dices, o bien es estadísticamente significativo o no es estadísticamente significativo. Y tú entras a tu artículo y lo primero que ves es la parte de los resultados, del resumen. Ves el resumen, ves la introducción, ves los resultados ves las conclusiones y dices, el estudio es estadísticamente significativo y tiene ha mejorado la mortalidad, por ejemplo, y ya, se acabó. Y dices, ah, ya es estadísticamente significativo, y de ahí ya voy y lo tengo que aplicar a mi paciente. Voy a pronar a todos mis pacientes que estén en síndrome de distrés respiratorio severo. Entonces, tú dices que ya, eso es lo que usualmente hacías antes de pasar por este curso. Lo que tú tienes que hacer después de ello es saber que el valor P o esa famosa significancia estadística va a estar influenciada por varios factores. Ya te hablé que iba a estar influenciada por el tamaño de la muestra, que iba a estar influenciada, por ejemplo, por los sesgos que puede haber, por la magnitud del efecto, entre otros. Entonces tú tienes que saber que no todo se va a definir al estadísticamente significativo o al no estadísticamente significativo, sino que tú tienes que evaluar en qué condiciones o bajo qué contextos ha salido esa significancia.
Entonces, es importante que sepas eso. Desde evaluar, por ejemplo, la validez interna, si es que ha habido sesgos o no ha habido sesgos, la validez externa, cómo tú lo puedes extrapolar a tu paciente, desde evaluar, por ejemplo, cómo fue ese entorno, cómo funciona ese tratamiento en un entorno real, y también ver qué tanto ese valor P puede haber sido afectado por algunas variaciones de la muestra, cómo la potencia estadística, cómo se realizó el tamaño en la muestra, cómo se evaluó la qué modelos estadísticos se realizaron. Entonces, eso es importante que tú sepas, ¿ya? ¿Por qué? Porque este valor P, hay varios errores cuando nosotros chequeamos que sobre el valor P. Tú me dices, no, doctor, el valor P significa que la probabilidad que la hipótesis, significa la probabilidad que la hipótesis nula sea cierta, ¿ya? Nadie está hablando de que sea verdad, verdadero o falsa. No estamos hablando de que la hipótesis nula sea verdadera o falsa. Solo estamos indicando de que solamente indicamos la probabilidad de obtener resultados o más extremos si es que la hipótesis nula fuera cierta. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando estamos haciendo una evaluación del valor P, lo que estamos haciendo es más que todo comparando, viendo las probabilidades de que no haya diferencias entre los medicamentos y de que sí haya una diferencia, ¿ya? Entonces, el valor P significa que la probabilidad, ese es un error, ¿ya? Y también dice, ¿no? El valor P menos de 0,5 significa que la hipótesis nula es falsa. No, no estamos hablando de que, por ejemplo, si tienes un valor de 0,01, solamente rechazamos la hipótesis nula, pero no decimos de que la hipótesis nula sea falsa. ¿Por qué? Porque siempre hay un riesgo de error tipo 1. Recuerda que estamos hablando de probabilidades, ¿te acuerdas? Y que habíamos estado viendo de que en los estudios hay una probabilidad de error tipo 1. Y tampoco dice, ay, ya, doctora, tengo un valor de P de 0,05. Esto me dice que la hipótesis nula es cierta. Entonces, si yo tengo un valor no significativo, en todo caso yo estaría aceptando la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alterna. Pero eso no significa que la hipótesis nula sea cierta. No. ¿Por qué? Porque esta hipótesis nula que sea cierta, o sea, que no haya diferencia entre el medicamento y el placebo, esto puede ser porque puede que haya habido una falta de poder estadístico. O sea, puede que estemos cometiendo un error tipo 2. Puede que el tamaño de muestra no haya sido adecuado, ¿ya? Entonces tienes que tener cuidado en ello. Luego también, doctora, cuanto más pequeño es el valor P, más fiable el resultado. O sea, cuanto más pequeño, si es que mi valor P es de 0,0000001 o así, 0,00 infinito, es mucho más probable de que mi resultado sea mucho más confiable, más fiable. No, eso también es falso. ¿Por qué? Porque justamente la fiabilidad no depende tanto del valor P, sino más que todo, o la calidad de tu evidencia, fiabilidad más que todo en este caso, va a depender más que todo del diseño del estudio, del tamaño de la muestra, de que no haya sesgos, ¿ya? Entonces, tu valor P solamente va a medir qué tanto tú vas a rechazar o no la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, recuerda eso, no evalúa la calidad de tu estudio. ¿Por qué? Porque tú cuando hablas de fiable o no fiable, estás evaluando la calidad de tu estudio. Y como ya hemos visto, la calidad se ve a través de la medición y la evaluación de los sesgos, de cómo el diseño del estudio ha sido el adecuado para responder a tu pregunta de investigación, ¿ok? Entonces, lo mismo me dices, ¿no? Un valor P menor a 0,5 indica que el resultado es clínicamente importante. Falso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo estoy comparando dos medicamentos? ¿Ya? Yo comparo, por ejemplo, en un lado los sartán versus hidroclorotiazida para disminuir la presión arterial. Ponte que estoy creando un nuevo medicamento para disminuir la presión arterial. Y me dice que de pronto que hay una nivel que este medicamento me reduce 3 milímetros de mercurio la presión arterial con un P altamente significativo. Pero, ¿tú crees que sería clínicamente importante que un medicamento me baje de 120 o de 150 o de 160 milímetros de mercurio a 157 milímetros de mercurio?
¿Tú crees que sería clínicamente importante bajar la presión arterial de 150 a 147? No. ¿Por qué? Porque tú quieres que el paciente, que el punto de corte, en este caso, clínicamente importante para ese paciente con hipertensión arterial, es una presión menor de 140. Entonces, si tienes presiones de 150, de 100 y que te bajan netamente solamente 3 puntos, no sería clínicamente relevante. De la misma forma, si yo tengo un P si yo tengo un P no significativo, me indica que el resultado no tiene importancia clínica. Eso es falso. ¿Por qué? Porque me dices, ay, ya sabe que no es significativo, en todo caso no tiene relevancia clínica, doctora, o sea, no lo tomo en cuenta. Falso. ¿Por qué? Porque ese resultado puede que no haya tenido el suficiente poder estadístico para poder confirmarlo. Y también puede ser de que incluso el hecho de que tú tengas un valor P no significativo, eso te puede ayudar para saber qué otros aspectos clínicos puedes tomar en consideración al paciente. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Es importante que sepas esto. Entonces, como verás, el valor P solamente evalúa si con qué tanto rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. Sin embargo, no está evaluando si es que ese resultado es clínicamente importante, no está evaluando tampoco si es que la calidad del estudio, tampoco está evaluando, por ejemplo, si es que es verdadero o falso, tampoco está chequeando el error tipo uno tipo 2, no. O sea, este valor P hay que tomarlo con pinzas, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que evaluar el valor P en la parte clínica para dar conclusiones. Ahora, el intervalo de confianza. Ya esto es un poco más fácil. El intervalo de confianza es justamente el rango intervalo de valores calculados mediante métodos estadísticos que en teoría, o sea, es como que un intervalo en el cual dentro de ese intervalo tienes el valor o el parámetro verdadero y que tras la repetición de muestreos tiene una probabilidad fija de tener el parámetro. Es decir, durante a veces esta línea, ¿no? Este es el intervalo de confianza. En este intervalo, dentro de este intervalo está el parámetro verdadero. Entonces, ¿qué te dice? Un intervalo de confianza del 95% indica que de 95 de 100 estudios, el valor real estaría dentro de este intervalo. Y usualmente nosotros usamos un intervalo de confianza del 95%, ¿ya? Pero también puede ser del 90 o del 99%. Entonces, vas a ver esto, ¿ya? Mira. El intervalo de confianza es, por ejemplo, en el caso de A, vas a ver de que dentro de este intervalo, ya todos los resultados que haya acá dentro de estas dos líneas, en uno de estos puntos está el valor verdadero, ¿ya? De tu estudio, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay un límite superior que sería este y un límite, perdón, ese sería el límite dependiendo de dónde estés, ¿no? En este caso, este sería el límite superior y este sería el límite inferior, ¿ya? Y representan la incertidumbre o el margen de error. Hay un estimado puntual. ¿Por qué? ¿Ves estos de acá? Estos son intervalos de confianza. Lo vamos a ver con mayor detalle en revisiones sistemáticas. El estimado puntual sería este puntito, donde que te dice específicamente dónde sería el punto en el cual estaríamos evaluando cuál sería el resultado, ¿verdad? Y te dice, en este estimado puntual es el valor específico dentro del intervalo de confianza, que puede ser, por ejemplo, la media o la razón de, no, de momios. O sea, puede ser un riesgo relativo, una diferencia de medias, etcétera. Entonces, ¿cómo se interpreta? Cuando tú ves un intervalo de confianza amplio, por ejemplo, este intervalo de confianza, vas a ver que hay mayor incertidumbre en los resultados de este estudio. Sin embargo, cuando tú ves unos intervalos de confianza bien, pero bien estrechos, como en este caso, vas a ver que hay una mayor precisión y mayor confianza en los resultados. Entonces, mira esto de acá. Vas a ver esto de acá. Este es tu intervalo de confianza, ¿verdad? Este intervalo de confianza va de 3,41 a 6,92. Y este intervalo de confianza te dice que dentro de este intervalo está el valor verdadero. Tu estimado puntual en este caso, que estamos hablando de riesgo relativo, es 4,86. Y acá está. Cuando yo digo que mi intervalo de confianza es mucho más amplio, significa que es mucho más incierto. Es decir, que
que en este caso, ¿no? Que de 3 a 206, ahí puede estar mi valor verdadero. Por ende, es mucho más incierto. De la misma forma, si es que yo, al contrario, perdón, si es que yo tengo un intervalo de confianza, perdón, no se ve bien. Ay, no, no se ve bien. Si es que yo tengo un intervalo de confianza que es, ay, ya, no se ve. Si es que yo tengo un intervalo de confianza, por ejemplo, en el caso de Mills, 1940 Mills, en el cual tú ves que el intervalo de confianza es mucho más estrecho y ves que el intervalo de confianza va de 1.09 a 1.63, ves que esto es mucho más estrecho, por lo tanto es mucho más preciso, ¿ya? Este intervalo de confianza va a ser mucho más preciso. Como ves en este gráfico, no puedo señalar, pero lo que puedes llegar a ver es que acá sería en todo caso. En estas comparaciones, los intervalos de confianza pueden ser varios y varios de estos intervalos de confianza pueden chocar el valor del no efecto, que en este caso sería 1, porque estamos hablando de un riesgo relativo. Entonces, acá ves, en este caso de Breslow, vas a llegar a ver que el intervalo de confianza es muy amplio, que va de valores de 0.45 a 4.20, en el cual su estimado puntual es 1.38 y llega a pasar el valor del no efecto, que en el caso, como estamos hablando de un cociente que es el riesgo relativo, sería 1, ¿ya? Entonces, estaríamos hablando de que los resultados de este estudio de Breslow sería no estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque pasa la línea de la no significancia, que como estamos hablando de un cociente de riesgo relativo, sería 1, ¿ya? Ahora, ¿qué factores pueden afectar la precisión del intervalo de confianza? La amplitud. Si es que tienes un estudio que tiene mayor amplitud, probablemente es porque tiene muestras más pequeñas, ¿ya? Y si es que tiene muestras más pequeñas, va a tener un intervalo de confianza y va a tener menor precisión, ¿ya? Entonces, en este caso, como tú estás viendo acá, este intervalo de confianza de Mills va de 3.36 a 200.6. Probablemente la muestra ha sido muy pequeña y su estimado puntual es de 26.17, ¿ya? Entonces ves que es un intervalo de confianza muy amplio. Si es que tienes unas muestras más grandes, como en este caso, imaginemos acá de Luis, este intervalo de confianza va a ser mucho más estrecho y va a haber mayor precisión, como en este caso. Y la variabilidad de los datos. Si es que hay variabilidad, mucha variabilidad de los datos, va a haber un intervalo de confianza también bastante amplio, ¿ya? Entonces es importante. Ya. Ahora, también es importante que tú veas qué tanto este intervalo de confianza es clínicamente relevante o no. ¿Por qué? Porque te dice, queremos valorar un efecto de un fármaco ABCD para mejorar la saturación de oxígeno en una cardiopatía, sabiendo que nos interesa que este fármaco aumente un 5% la saturación para que tenga relevancia clínica. Acá tú ves de que estos son los puntos de corte, ¿no? Donde hay una diferencia importante. Este punto de corte es el punto de corte para que tú determines que haya netamente una relevancia clínica. Y como esto ya sería una diferencia de medias, tu valor nulo sería 0, ¿ya? Entonces, esto sería 0. Este sería tu valor nulo. Como ves acá, en este caso de resultado C, vas a ver que este resultado sí tiene un intervalo de confianza a favor del fármaco C. Sin embargo, los resultados que está presentando no son relevantes clínicamente porque no está mejorando la saturación de tu paciente de tal forma que sea relevante para él, ¿ya? Al mismo tiempo, puedes llegar a ver que en tu fármaco D estás llegando a evaluar que este fármaco es estadísticamente significativo y que asimismo está pasando el umbral de la relevancia clínica. Por lo tanto, este fármaco te estaría brindando una diferencia clínica importante en el paciente y al mismo tiempo estaría siendo significativo y estaría diciendo que el fármaco D sí mejora clínicamente la saturación de oxígeno de tu paciente, ¿ya? Ahora, fíjate en este caso. El fármaco A te está diciendo, ¿sabes qué? El fármaco A te dice, yo estoy cruzando
la medida de un efecto, que sería 0. Por lo tanto, este estudio significa que este intervalo de confianza no es significativo. Por lo tanto, te estaría diciendo que el fármaco A no genera un aumento en la saturación de oxígeno. ¿Por qué? Porque dentro de este intervalo de confianza, hay una probabilidad de que el resultado verdadero sea 0. Por lo tanto, ya con eso desacredita este fármaco y estarías diciendo, en otras palabras, que este resultado no es significativo, ¿ya? Entonces, pero mira este estudio, mira el estudio B. En el estudio B, cuando tú lo llegas a evaluar, estás viendo que su intervalo de confianza llega hasta la relevancia clínica. Y tú dices, doctora, mira, este fármaco funciona. He visto que sí mejora de manera clínica la saturación del oxígeno en pacientes con cardiopatías. Pero mira que este estudio cruza la línea de un efecto y te está diciendo, ¿sabes qué, doctora? Este estudio está este intervalo de confianza puede contener al valor nulo, o sea, puede no tener el efecto, puede que el efecto sea 0. Entonces, ahí es donde este estudio no es estadísticamente significativo, porque netamente está cruzando la línea de un efecto o de valor nulo, que en una diferencia de medias sería igual a 0. Y, por ejemplo, en una razón o una proporción, relative risk o R, hazard ratio, etcétera, el valor de no efecto sería igual a 1. ¿Ya? Es importante. Entonces, acá, por ejemplo, el B sería no concluyente, ¿verdad? La parte del A sería, por ejemplo, un negativo verdadero y el tratamiento C sería un resultado no importante y un tratamiento D sería un resultado posiblemente importante, ¿no? Y si es que acá yo tuviera un fármaco E en el cual su intervalo de confianza sería por acá, estaríamos hablando de un resultado netamente importante, ¿ya? Ahora, doctora, ya me aburrí, ya estoy harto, ya quiero irme a mi casa. Perfecto, te entiendo. Dame 5 minutos más. Mira, el intervalo de confianza. ¿Cómo comparamos el intervalo de confianza versus el valor P? La diferencia clave es que el valor P solo indica si el resultado es estadísticamente significativo y el intervalo de confianza te da información sobre la magnitud y la dirección del efecto. ¿Por qué? Porque el valor P te dice, ¿sabes qué, doctora? Esto es significativo 0.05 y ya está, ¿no? Te dice, ah, ya, sí es significativo, ya, rechazamos la hipótesis nula, perfecto. Sin embargo, el intervalo de confianza te dice hacia dónde vamos, si es que vamos a favor de la intervención o si es que vamos a favor del placebo. Y también te dice la magnitud. Si es que es mucho, si es que la magnitud es, por ejemplo, un hazard ratio de 1.58, ¿ya? O también si es que te está mencionando qué tanto es la precisión también de ese estudio, ¿ya? Y se recomienda usar el intervalo de confianza en lugar de depender netamente del valor P. O sea, ahora que tú ya has recibido esta clase, no vayas a estar pensando específicamente en que el valor P lo es todo, sino que también tienes que tomar en referencia el intervalo de confianza, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el medicamento X redujo los síntomas en 3 días en comparación con el medicamento Y. Esto fue un valor estadísticamente significativo, pero ves que su intervalo de confianza puede ser un poco amplio. Eso quiere decir que tienes que evaluar, por ejemplo, el tamaño de la muestra, tienes que ver exactamente por qué el intervalo de confianza es amplio y ves que no cruza la medida en efecto, ya sea 0 o 1, entonces te dice que también es estadísticamente significativo y te da una mejor comprensión del efecto real, más que todo de la magnitud de dónde podría estar, ¿ya? Tu efecto o la magnitud de tu resultado. Entonces, la relevancia del intervalo de confianza es porque estos intervalos de confianza no van a eliminar sesgos ni errores metodológicos, por eso tienes que chequear bien la validez interna de tu estudio. Y el intervalo de confianza que cruza el valor nulo, ya sea 0 en diferencias o 1 en razones, ya sea relative risk, hazard ratio, odds ratio, etcétera, indica que el efecto podría no ser real. Y también hay que reportar tanto el valor del intervalo de confianza como el valor P, ¿ok?
Entonces, en este caso, doctora, ya estoy cansado. Mira, en este caso, habías visto del paciente con el síndrome de distrés respiratorio agudo y estabas evaluando la mortalidad, ¿verdad? Y en este caso, si tú verás acá, se evaluó la mortalidad a los 28 días. E incluso se llegó a ver esta diferencia, ¿no? Distinta entre la cantidad de qué tanto había sido la mortalidad en el grupo que estuvo en posición supina, era de 32,8 versus el grupo que estuvo en posición prona, que fue 16%. El hazard ratio fue 0,39 con un intervalo de confianza con un p-valor de 0,01. ¿Ves acá? Entonces ahí tú qué dices, ah, ya es estadísticamente significativo. Y no te basas netamente en ello, sino que también vas acá al intervalo de confianza. Este es hazard ratio. El valor nulo es 1. ¿Ves que el intervalo de confianza cruza el valor nulo? No. Es más, ves que el intervalo de confianza llega a ser un poco más incluso estrecho y que te está diciendo que el hazard ratio, o sea, la magnitud, el estimado puntual, por así decirlo, es de 0,39. Y con ello entendemos que en pacientes con SDRA severo, la mortalidad en el grupo prono fue 61% menor que en el grupo supino, con un hazard ratio con un intervalo de confianza 95% de 0,25 a 0,63 con un p-valor estadísticamente significativo. ¿Ya? Así se lee estos intervalos de confianza, esos cuadritos. Y ya todo esto, o sea, ¿cómo yo evalúo qué tanto hay una significancia estadística versus relevancia clínica? Doctora, o sea, ya me resultó el estudio que había una significancia estadística. Acá yo he visto que sí, pues no, el p-valor es adecuado. Pero ya te he dicho que esto es viendo la mortalidad, ¿ya? Pero imagínate que tengas una comparación entre que tenías que ver también la parte de la relevancia clínica. ¿Por qué? Porque tu resultado puede ser significativo, como en este caso, pero puede no tener una relevancia clínica, ¿ya? Entonces, mira el caso del fármaco C. Su resultado fue significativo, pero no tuvo relevancia clínica, no produjo un cambio en el paciente. El paciente siguió mal, pero fue significativo, ¿ya? Entonces, es importante acá que tú tengas en cuenta los valores P, los intervalos de confianza, qué tanto para dar realmente y que tengas en cuenta qué tanto ha causado un cambio o una mejora en tu paciente. Entonces, la relevancia clínica se va a evaluar a través de la mejora de la calidad de vida del paciente y que le permite sentirse y funcionar bien. Son aquellos resultados que mejoran la atención médica, que mejoran la función física, el estado mental y la capacidad del individuo para participar en la vida social. Y este término de mejorar de calidad de vida tiene que ser tanto objetivo como subjetivo. En términos de mortalidad, tienes que ver qué tanto porcentaje se redujo a la mortalidad, si es que el síndrome de distrés severo pasó a síndrome de distrés respiratorio leve, si es que tu paciente pasó de tener este efecto, si pasó de bajar su presión de 160 a bajar una presión menos de 140, tienes que saber puntos de corte específicos en el cual el paciente llegue a tener un cambio significativo para su calidad de vida, ¿ya? Y también los puntos de corte subjetivos, por ejemplo, el sentirse bien, el mejorar su cognición, etcétera, que le pueden ayudar a la mejora del paciente. Entonces, que tú tengas una significancia estadística no implica que tu estudio vaya a ser relevante para la clínica del paciente. ¿Por qué? Porque una intervención clínicamente relevante va a justificar los efectos adversos, va a evaluar los costos, va a evaluar los daños y los inconvenientes asociados al consumo de medicamentos. Entonces, la relevancia clínica observa la disimilitud entre dos grupos o las dos modalidades de tratamiento, mientras que la significancia estadística implica si existe o no significación matemática en el análisis de resultado. O sea, la significancia me da las matemáticas. Me dice, ¿sabe qué, doctora? Esto sí puede ser, estos resultados pueden sí ser importantes no, me dice, ¿sabe qué, doctora? Rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis de Tartana se está aceptando. Pero la relevancia clínica me está diciendo si es que realmente hay un cambio relevante clínico para el paciente, ¿ya? Un cambio en la forma en cómo el paciente se siente, cómo también se evalúa los costos, si hay medicamentos mucho más caros que el paciente no puede costear, qué tanto los efectos adversos hay en ese medicamento, etcétera, ¿ok? Eso es donde nosotros evaluamos relevancia clínica. Ahora, ya vamos a acabar. O sea, con esto, ¿qué te estoy queriendo decir? Doctora, esta clase ha sido muy larga, estoy aburrido. Te estoy tratando de especificar que cuando tú llegues a esta parte,
de ver si es que realmente vas a aplicar a tu paciente este ensayo clínico que estás viendo, no tienes que ver necesariamente solo el valor P, sino que tienes que ver todo lo que hemos visto acá, porque prácticamente en eso se basa la lectura crítica. ¿Qué tanto hay validez interna? ¿Qué tanto fue su entorno controlado? ¿Cuál fue el valor P? ¿Cuál fue el intervalo de confianza? ¿Qué tanto fue la potencia estadística? ¿Cuánto fue el tamaño de la muestra? Etcétera. Y si ya tiene todo esto, tiene una buena validez interna, tiene una buena validez externa, tiene un buen valor P, tiene un buen intervalo de confianza, tiene un error tipo 1 disminuido, tiene buena potencia estadística, tienes que ver también qué tan relevantes son todos estos resultados para el paciente. Porque no solamente significa que el estudio sea bien hecho, que el valor P sea significativo, que el intervalo de confianza sea significativo, que el error tipo 1 sea poco, que el tamaño de muestra sea adecuado. No, significa también que tanto esos resultados tú lo puedes aplicar y van a importar para el paciente, qué tanto los costos son adecuados, qué tanto eh, los efectos adversos son tolerables para el paciente. Entonces, cuando tú estés en tu próxima, cuando seas interno y estés evaluando a este paciente y quieras aplicar netamente este estudio, tienes que evaluar todo eso en tu estudio, ¿ya? Tienes que evaluar todo lo que te he mencionado. Y así vas a tener una conclusión mucho más certera acerca de aplicar o no las conclusiones de este estudio en tu paciente, ¿ok? Ya chicos, eso sería todo. Muchas gracias. Sorry más bien por lo que me he demorado, pero yo creo que este tiempito que estamos invirtiendo acá nos va a ayudar a poder entender mucho mejor. Y bueno, no siempre hay que estar dentro, eh, rigiéndonos al valor P, ¿no? Y estas son las referencias que tienen que hacer. Y bueno, gracias chicos, disculpen el tiempo. Gracias.